Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia que es importante y que anuncié que le íbamos a hablar, que son las medidas que va a implementar el gobierno de Sebastián Piñera para combatir la crisis del coronavirus. Y más allá de las medidas contra la enfermedad misma, que ya lo hemos hablado en videos anteriores, estas son las medidas económicas, es decir, para tratar de bajar el problema económico que se está dando en Chile y vamos a ver en qué consisten y si son buenas o no. Y para eso, antes de que les dé mi opinión y lo que creo sobre estas medidas, que aquellos que ya lleven bastante tiempo en el canal, a medida que las leas se podrán hacer una imagen de lo que pienso de estas medidas, pero son las siguientes y aquí les voy a leer un poco el artículo respectivo de Infobae. Las medidas tienen como objetivo abordar tres ejes: reforzar el presupuesto del sistema de salud, proteger los ingresos familiares y proteger los puestos de trabajo y a las empresas que los generan. Piñera indicó que el plan involucra recursos por casi 12 mil millones de dólares, un 4,7% del PIB, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a enfrentar y superar esta crisis. Además detalló que habrá un nuevo plan de capitalización de Banco Estado por 500 millones de dólares para que otorgue más créditos y ampliación de garantías estatales para préstamos. Ahora, ustedes pueden que no sepan el detalle de qué significa eso y también hay mucho de que el Banco Central está inyectando liquidez. Vamos a ver qué significa eso un poco más adelante, pero un pequeño adelanto, eso es imprimir billetes. El presidente chileno adelantó que también habrá apoyo con un fondo solidario de 100 millones de dólares para atender emergencias económicas y sociales de las pymes a través de los municipios y los ingresos familiares, con un bono que beneficiará a 2 millones de personas que reciben el bono de subsidio único familiar. Y eso básicamente resumen: subsidios a las empresas y bonos, que es básicamente gastar y darle a la gente plata por parte del gobierno. Siguiente, por su parte el gobierno anunció el proyecto de ley COVID-19 por medio del cual se garantiza el pago de salarios a aquellas personas que deban permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar las labores a distancia. Para esto debe haber mutuo acuerdo con el empleador y que haya un mandato de la autoridad sanitaria. Si se cumplen estas condiciones, el trabajador recibirá sus ingresos desde el seguro de cesantía. También habrá alivio tributario con suspensión de los pagos provisionales mensuales del segundo trimestre, así como postergación del pago de IVA para empresas con ventas menores a 350.000 UF, devolución anticipada del impuesto a la renta, postergación impuesto a la renta de julio y suspensión del impuesto a créditos. Bueno, y esas son básicamente las medidas. ¿Y son estas buenas o no? Antes de que entremos en el detalle de los bonos y todas esas cosas y el tema bancario y todo lo que significa esto, quiero mencionar lo último, que fue lo último que mencionamos que me parece importante. Esto es la postergación del pago de impuestos. Y algunos de ustedes podrán encontrar esto positivo si son estatistas. A mí no me gusta mucho esta medida por una razón. No porque crea que la gente tenga que pagar impuestos ahora, al contrario, sino porque me encantaría que se hiciera lo que se hizo en Brasil, que en vez de suspender el pago de impuestos como están haciendo en Chile y diciendo no es que no me vayas a pagar, empresa, tú pyme y tú persona individual me vas a pagar en 3 meses más. No es que no me vayas a pagar, me vas a pagar después acumulado. En vez de hacer eso, se podría haber hecho lo que hizo Brasil, que es decir, tú no tienes que pagar. Entonces se suspende, se anula el pago de ese impuesto por unos meses. Y no es que esté generando una deuda con el Estado de pago de impuestos que existe, pero después la postergan, sino que se cancela eso. Eso sería el ideal, porque lo que ahora están anunciando es no que no vayas a pagar ese impuesto, sino que te dicen estos meses no me los pagas dentro del mes, me lo pagas acumulado cuando se acabe la crisis. Y eso va a significar que va a haber una deuda alta de pago de impuestos de las personas y de las empresas, de las pymes, de las empresas grandes, de todas las empresas con el Estado. Y a mí no me gusta eso, me encantaría que se anulara, ojalá de manera definitiva, pero por último de manera temporal, el pago de ese impuesto. También tenemos el anuncio del pago de sueldos en base al seguro de cesantía. Y eso dentro de todo es más o menos amigable para las pymes, porque lo que significa eso, para aquellos que no lo sepan, es que te están pagando con tu propio sueldo. Porque por ley el empleador está obligado a hacer descuentos legales al trabajador por orden del Estado. Entonces el Estado no lo hace directamente, pero obliga al empleador a que de parte de tu sueldo te lo descuenten y se envíe tanto para tus temas previsionales, etcétera. Pero uno de los porcentajes que van descontados de tu sueldo bruto es el tema del seguro de cesantía. Entonces al final te están pasando tu propio sueldo para pagarte tu sueldo. Idealmente en una sociedad más libertaria tú recibirías el 100% de tu sueldo y tu sueldo bruto sería tu sueldo líquido, no habría diferencia. Y ahí se podrían tomar otras medidas. Pero aquí lo que se está haciendo simplemente es pagarte con tu propio dinero que has estado pagando para el seguro de cesantía, que el Estado te descuenta de tu sueldo bruto. Pasemos al tema de los bonos. ¿Qué anunció el gobierno? Como vemos aquí hay un gasto bastante alto, que en un monto bastante alto, altísimo, de 12 mil millones de dólares para todas estas medidas. Y parte de esto va dirigido al pago de bonos.
Y esto significa que se va a beneficiar a un número importante de familias, como decía esto, básicamente a... Aquí está, 100 millones de dólares para atender emergencias económicas y sociales de las pymes y también un bono que beneficia a 2 millones de personas. Entonces esto sería un bono para 2 millones de personas y uno diría, bueno, un bono sustancial, ¿cuánto? Y en realidad este bono consiste en un monto de 13.155 pesos, que para aquellos que lo sepan de moneda chilena es poco, no sirve mucho. Y yo tengo un problema con esto por dos motivos. Opción uno de los motivos es el tema de que no me gusta que se den bonos, porque al final lo que está haciendo el Estado es endeudarse, es básicamente sacar plata del bolsillo y redistribuyendo dinero y diciendo ya, toma estos bonos, todos estos bonos y quédate tranquilito. Y también encuentro que el monto es muy bajo y mi ideal no sería que se dé un bono propiamente tal, sino que, y esto sería lo que hicieron en otros países, que en vez de decirte te vamos a dar un bono que sale de la nada, se aplica la lógica que el Estado te está sacando tu dinero constantemente con los impuestos. Y lo que podría hacer el gobierno, pero no hay la voluntad política de ningún sector político para hacer esto, es disminuir el número de ministerios ahora mismo, de emergencia, también bajar el sueldo de los congresistas que dijeron que se lo iban a bajar, pero no se lo bajaron, bajarlo en más de la mitad, ojalá en 3/4, reducimos en gastos innecesarios, se cortan los subsidios al cine, se cortan también estos viajes de lujo, en la renovación de la comida en el Congreso, una serie de gastos y reducimos sustancialmente el gasto. Y con lo que se está reduciendo, con eso se le devuelve a la gente no un bono, porque el bono es que te están regalando plata, sino que se le devuelve el dinero que legítimamente les pertenece, porque ellos han estado pagando impuestos por años que el Estado les saca de su bolsillo su dinero, se los roba. Entonces no es un bono que te regalan, no, te están devolviendo lo que es tuyo, tu dinero, y se sustentan que puedes reducir el gasto en muchas áreas que son innecesarias. ¿Se va a hacer eso? No, porque eso significaría que recibirían montos más altos que los que están recibiendo, y además eso significaría quitarle privilegios al mundo político, quitarle privilegios a los congresistas, quitarle los subsidios a los artistas para sus películas que no ve nadie, una serie de políticas que no hay la voluntad para hacer en nuestro país. Y también vale la pena mencionar, y que esto no lo van a tomar mucho en cuenta, pero es muy peligroso, el tema del Banco Central y lo de inyectar liquidez. Muchos no sabrán estos temas bancarios porque, seamos sinceros, a nadie le interesa mucho el tema bancario y siempre usan un lenguaje medio técnico que a la gente le cuesta entender. Pero ¿qué significa esto? Que se hizo una política, y esto fue anunciado por el gobierno de Sebastián Piñera, en que el Banco Central está reduciendo las tasas de interés y también abre la puerta de la liquidez para los bancos. Y como vimos ahí, el gobierno está asegurando préstamos para que haya liquidez y se aseguran los préstamos y se bajan las tasas de interés. ¿Qué es lo que quiere lograr con esto el gobierno y el Banco Central? Por un lado tenemos que explicar qué significa inyectar liquidez. Y para aquellos que no lo sepan, es una manera bonita de decir que el gobierno se va a poner a imprimir billetes. El Banco Central decide, mira, hay que imprimir billetes. ¿Y por qué hay que imprimir billetes? Porque los bancos normales lo que han hecho es prestar el dinero sin tener ninguna reserva que los respalde. Ya no tenemos un patrón oro como era hace unos 150 años, incluso hace 100 años, que respalde las cosas. Entonces presta todo el dinero y no tiene nada en reserva. Y lo que puede ocurrir es que la gente vaya a pedirle su dinero al banco, el banco no lo tenga y el banco quiebre. Entonces lo que están haciendo ahora es que, como quieren incentivar el gasto y que la gente se endeude para que gaste y consuma y se endeuden más, lo que van a hacer es inyectar liquidez. El Banco Central imprime billetes, eso aumenta la inflación, que lo vamos a ver un poco más adelante, se lo pasa a los bancos respectivos con la condición, y eso fue lo que establece aquí, y esto es público, de que se lo presta a la gente bajo una tasa de interés baja. Y por eso también baja el Banco Central la tasa de interés a la vez que inyecta liquidez, es decir, le pasa billetes que imprimieron y hace eso, devalúa la moneda a los bancos respectivos. Porque con esto lo que quieren lograr es que la gente se endeude con los bancos y gaste ese dinero. Y esa es la mentalidad keynesiana de endeudarse y gastar, porque dicen que de esa manera va a aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto, y la producción temporalmente. Y efectivamente eso en el corto plazo va a hacer que la gente se endeude y gaste momentáneamente y va a levantar momentáneamente a ciertas empresas. Pero lo que va a causar eso es una burbuja y va a causar que haya miles de personas que se van a endeudar, porque terminan endeudándose con los bancos al haber pedido prestado más dinero. Y además de eso está el problema de que aumenta este ciclo económico de las burbujas económicas, en las cuales se está prestando dinero que no está respaldado en nada, se devalúa la moneda por la inflación por imprimir billetes, y eso tiene consecuencias en los ahorros de la gente. E incluso esto es una consecuencia que ya se mencionó antes por parte de Bloomberg y otras calificadoras de riesgo a nivel internacional, que el riesgo de Chile está aumentando porque está aumentando mucho la inflación.
y que aumente la inflación, para aquellos que no lo sepan y sean chilenos o de otros países, los argentinos ya sabrán esto, pero el resto no necesariamente. Cuando aumenta la inflación significa que el peso, bueno, la moneda local de un país se está devaluando. Y cuando se devalúa la moneda local de un país, lo que termina ocurriendo es que tus ahorros no pueden comprar tanto. No porque las cosas sean más caras. Tú vas a notar que todo se pone más caro. Pero no porque sea realmente más caro, sino porque la moneda, tus billetes, tus ahorros, valen menos que antes. Y eso es porque la moneda tiene menor valor. Es como un ejemplo con el pan que yo siempre lo doy. La gente, todos quieren comprar pan y tiene un precio y hay una cierta cantidad de oferta, una cierta cantidad de panes. Si llovieran panes del cielo, si los panes aparecieran cuando uno se los imaginara, si aparecieran de la nada, no tendrían valor alguno porque habría una oferta ilimitada y realmente habría exceso constante. Es lo que pasa con el aire, por ejemplo, el oxígeno. Pero ¿qué ocurre con la moneda? Es algo similar. Mientras tú más imprimes billetes, mientras más inyectas moneda en el mercado, mientras más liquidez, como dice aquí, le das al mercado, más liquidez de billetes, significa que hay más billetes en el mercado. Y no es que cada billete valga lo mismo, sino que el valor total de la moneda baja. Entonces cada billete vale menos que antes, cada peso vale menos que antes. Y eso es lo que está ocurriendo y ya se está anunciando que se estaba dando porque estas políticas del Banco Central las empezaron a hacer antes, con todo el desastre económico que hemos tenido por el octubre negro y el estallido delictual que comenzó el 18 de octubre del año 2019. Y ahora que va a continuar esto con el coronavirus, nos vamos metiendo cada vez más en esa zanja que es la inflación, la devaluación monetaria y un Estado que le gusta gastar como si no hubiera un mañana. Y por lo mismo podemos ver aquí, Chile va a tener el déficit en el año 2020 más grande de los últimos 30 años. Y esta noticia es de antes de que se supiera el tema del coronavirus y ahora van a gastar más, están imprimiendo billetes en el Banco Central, están gastando dando bonos, están todo el rato gastando, dando subsidios a pequeñas empresas para que no quiebren y al final esto lo único que hace es hacer que aumente más la deuda de Chile, lo que nos hace más dependientes de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y evalúa nuestra moneda y nos lleva en una espiral de decadencia económica que nos acerca un poco más a Argentina. Y uno se preguntaría, bueno, Paralelo, estás haciendo toda esta crítica, ¿qué podemos hacer? Si es que no hay que, si no se hace esto, ¿cuál es una alternativa? Porque criticas al gobierno, pero ¿cuál es la alternativa que se presenta? Y se pueden hacer distintas alternativas. Por un lado, lo que podrían hacer, en vez de estar dando subsidios e imprimir billetes, podrían a las empresas no cobrarle ni un solo impuesto por unos meses. Y ahí sobreviven a la crisis económica que está ocurriendo ahora, tanto por el tema desde octubre, por el octubre negro y el estallido delictual, como el tema del coronavirus. Se le reduce inmediatamente cerca de 1/3 de todos sus gastos. Sobreviven. A las personas con el tema del gasto personal, reduces el gasto a nivel estatal, reduces ministerios, bajas los gastos de los políticos, sacas los cargos innecesarios, quitas los subsidios a temas como el cine o estas políticas de género para minorías sexuales, cosas, etcétera. Tú cortas gastos innecesarios y a la gente le devuelves ese dinero en vez de pasárselo al Estado. Y ahí van a recibir un, entre comillas, bono más alto que el que se está ofreciendo en el gobierno, pero no es un bono, sino que se les está devolviendo el dinero que les pertenece legítimamente. Y además, como va a haber una situación compleja económica, lo que podrían hacer, que Brasil lo hizo, pero aquí nunca lo van a hacer porque no hay la voluntad política para hacerlo, es que a los medicamentos les quitas el impuesto, el IVA lo suspendes temporalmente para que todo sea más barato y la gente no tenga problemas económicos, bajas impuestos a nivel general y así quitas esta alza artificial de precios que hace el Estado con los impuestos que tiene. Recordemos que en Chile el IVA es de un 19% y eso se aplica a todos los productos. Entonces, si usted compra comida, al menos 1/5 del precio es impuesto. Eso se podría ir así, desaparecer inmediatamente. Los medicamentos tienen un impuesto también altísimo en Chile, uno de los más altos del mundo. Y también tenemos la situación de impuesto al combustible, las contribuciones. Hay una serie de impuestos que el Estado está cobrando y que podrían suspenderlos, ni siquiera acabarlos. No voy a ser tan radical, que los suspendan por un par de meses, por 3 meses mientras dure el coronavirus. Y después podrían volver. Pero eso no lo van a hacer. Porque ahí la gente se daría cuenta, uno, que todo es tan caro por culpa del Estado. Dos, que los políticos les roban constantemente. Y por lo mismo el Estado no va a hacer eso. Y prefieren dar subsidios. Prefieren que la gente se vuelva más dependiente con los políticos. Porque de esa manera se mantiene esta mentalidad estatista de ser un subordinado al Estado. Eso es lo que yo haría personalmente en Brasil económicamente. Podemos discutirlo el tema sanitario que haya hecho Brasil, pero en temas por lo menos económicos para paliar la crisis y ayudar a las pymes y a las personas naturales, eso se implementó y ha funcionado bastante bien. Pero aquí no se quiere hacer eso, lamentablemente no está la voluntad política para hacerlo
Y me decepciona mucho ver que no hay ningún personaje en el mundo político que lo diga. Nadie, ni izquierda ni derecha, de ningún tipo. Y esa situación es lamentable. Pero bueno, es la situación en lo que estamos. Ahí ustedes pueden decir en los comentarios qué les parecen las propuestas que hice yo o las medidas que mencionó Sebastián Piñera. De todas maneras, esas se van a aplicar y deberían estar funcionando para cuando este video salga.